económicos. Los sectores económicos básicamente van a tener estas tres como premisas, definiciones, orientaciones, etcétera, etcétera. La primera es que son grupos de actividades económicas de una región. Entonces, cada región, ya sea de nuestro país, de otro país, a nivel mundial, maneja un sistema donde pues se maneja como una linealidad de mercado donde se compra, se vende, se produce, etcétera, etcétera. Y todo eso varía dependiendo de cada región. No es lo mismo la economía de la ciudad de Bogotá a la economía de, no sé, de un pueblito X en alguna parte de Colombia, porque son actividades diferentes. Acordémonos que en el campo se maneja una actividad diferente a la que se maneja en la ciudad, en la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos que grupos de actividad económica de una región. Punto. El segundo ítem que tenemos es que se dividen según el proceso comercial que realicen. Entonces, no es lo mismo una persona que trabaja, no sé, de operar en una máquina de coser, en una empresa donde se manejan textiles, a la persona que cultiva el algodón para poder enviarlo a la persona que lo produce. Entonces, hay dos actividades diferentes y por eso se habla de que se dividen según el proceso comercial, porque no toda la economía de cualquier país maneja las mismas condiciones. ¿Listo? Eh, y por última, comprenden tanto la extracción del recurso para la fabricación de un producto como la comercialización de este para el consumidor final. Entonces, es un proceso. Desde, ejemplo, la papa. La papa entonces hay que sembrarla, hay que usar, bueno, pesticidas para que las plagas no se la coman, hay que usar abonos, hay que contratar a una persona para que cuide el cultivo, que los animales no se las coman. Entonces, ese es el primer proceso que tiene la papa. El segundo proceso es ya cuando la papa pues es recogida, metida en los bultos, cargada al camión y enviada a los supermercados. Ese es el segundo proceso que vendría siendo ya una industrialización del producto. Y la final, que sería ya cuando usted o el mamito, la mamita, el papito, agarra la papa del mercado, compra la libra y hace un caldito de papas con una costilla. Ese ya sería el consumidor final, o sea, ustedes. O sea, todo lleva un proceso en cuanto al tema de la preparación de los alimentos y así funciona la economía. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, eh, algunas de las tareas que me enviaron sobre los sectores económicos, que fue esa la tareita que quedó pendiente, fue que investigaran acerca de qué es un sector económico. Ya lo definimos, pero unos de ustedes fueron más allá y me encontraron en qué se dividen. Y me pareció excelente, porque de eso se trata una tarea, ir más allá. Eh, Aquí lo vamos a definir más detalladamente para que pues la información nos quede a todos, pero entonces, muy bien por los que me enviaron tareas así más completas. Porfa, mantengamos los micrófonos silenciados hasta cuando yo pida que pues podemos intervenir o que alguna pregunta cuando dé la ronda de preguntas, ¿listo? Para podernos entender bien. Ahora, ¿qué clasificación tienen estos sectores económicos? Uno de ellos es que se dividen principalmente en tres. Generalmente son cinco, pero los básicos vamos a ver solamente tres. Entonces, los sectores económicos se dividen principalmente en tres, donde la economía tiene un proceso jerárquico. O sea, que va desde lo más pequeño, lo menos trabajado posible, al consumidor final, que es cuando ustedes se comen el caldito de papa. Entonces, se divide en sector primario, secundario y terciario. El sector primario va a ser la base de todo, porque de ahí se provee la materia prima para poder fabricar productos. Ejemplo, el tapabocas que está usando Samuel, la ropa que se están poniendo hoy, las gafas que usa Camilo, las gafas que usa Diego. Ejemplo.
Todo eso es un proceso ya industrializado, pero antes tuvimos que tener materia prima para poder fabricar esos elementos. Digamos, el tapabocas que está usando Samuel primero debe haberse cultivado el algodón para poder después procesarlo y convertirlo en tela y así finalmente en un tapabocas. El vidrio de las gafas. Primero se debió haber extraído el mineral que hace que para poder fabricar el vidrio y después se fabricó el vidrio para poder que usted lo use las gafas. Es un ejemplo. Entonces vamos a ver cada uno por separado. No sé si hay preguntas hasta ahí, muchachos. No, señor. Listo. Ahora, en el sector primario vamos a encontrar las siguientes características. Es básicamente la extracción de la materia prima, los recursos naturales, los recursos que son natos, o sea que no es necesario fabricarlos, sino que ya está alrededor de nosotros. Un ejemplo puede ser la madera. La madera, pues obviamente no es que nosotros la fabriquemos, sino que eso ya la naturaleza lo provee y nosotros solamente cortamos la madera para poder procesar diversas cosas que necesitamos. Ejemplo, para los techos, para los muebles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué definición tiene esto? Este sector es aquel que se dedica a explotar el medio natural, o sea, lo que ya está innato alrededor de nosotros, lo que no es necesario fabricar, tanto de tierra como del mar. Ejemplo en el mar, la pesca. Nosotros no fabricamos los peces, ellos a través de su reproducción, de su alimento, de su ecosistema, ellos se van reproduciendo y nosotros solamente lo que hacemos es pescarlos. Entonces, eso pasa en el mar. De esta manera se relaciona con la agricultura, o sea, el sector primario va a ser básicamente el campo, o sea, lo que es principalmente el sector obrero de la economía. La agricultura, o sea, el cultivo de papa, de yuca, de tomate, etcétera, etcétera, flores también. La caza de animales, o sea que para nosotros poder usar, no sé, una chaqueta de piel o tener un mueble forrado de algún material hecho con piel, pues primero tiene que haber una persona que case el animal, lo despelleje, agarre la piel y pues cubra el mueble con la piel del animal. Ese es el primer proceso, o sea, por eso se llama primario, porque es el primer proceso de extracción de materias primas. La ganadería, pues obviamente los que han ido a fincas y eso, pues las vacas, los caballos, los bovinos, los toros, bueno, eso es la ganadería. Eh, la silvicultura y la pesca, que eso es lo que los que cultivan, los que tienen criaderos de peces, o sea, yo tengo una alberca grandísima. Ahí yo meto huevitos de peces que se reproduzcan y después ya cuando están grandes los saco de esa alberca y eso yo lo recojo. O sea, yo no fabrico los peces, sino ellos mismos en su medio natural pues se van reproduciendo y yo lo que recojo es esa reproducción de los peces en el caso de la pesca. Ahora, otra característica, este sector primario obtiene los productos directamente de la naturaleza. O sea que nosotros no fabricamos absolutamente nada. La naturaleza misma nos brinda esos materiales. Como ustedes ven acá en la imagen, aquí vemos las frutas, pues nosotros no las fabricamos, eso la naturaleza nos lo brinda. La madera, pues nosotros no la fabricamos, la naturaleza lo brinda. Los minerales, eso la naturaleza lo fabrica, nosotros no la fabricamos. Los peces, lo mismo pasa. Entonces, es la extracción de productos que la naturaleza nos da, más no que nosotros fabricamos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, No, señor. entonces, continuamos. No, señor. Cuando ya porfa, silenciemos los micrófonos. Cuando ya esa materia la tomamos para poder procesar alimentos, perdón, ya se convierte en otro sistema. O sea, no, ya pasa a otro sector, porque el sector primario es lo que recogemos de la naturaleza, más no algún proceso industrial. O sea que
una máquina que me pele la manzana para poder vender ensalada de frutas. Eso ya es un proceso industrial, eso no es ya es un sector primario. El sector primario vendría siendo solamente recoger la manzana del árbol, ya, punto final ahí. Eh, entonces, unos ejemplos básicos para poder entender es, digamos, la siembra de árboles. Eso sería una actividad del sector primario, porque pues eso ya es de la naturaleza. Cría y pesca de peces, lo mismo, lo que proporciona la naturaleza. Y la siembra y cosecha de plantas. ¿Listo? O sea, nosotros hacemos el proceso de sembrar, pero ya el proceso de madurar y recoger, bueno, ya de germinar y todo eso lo hace la naturaleza. Nosotros no obligamos a la planta que tenga frutos, nosotros solamente la cuidamos para que se pueda recoger ese fruto. ¿Claro eso está ahí? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, va el siguiente proceso. El siguiente sector ya es un sector donde se industrializa esa materia. Ya lo que se recoge en la naturaleza pasa a las fábricas, a los almacenes, etcétera, etcétera, para transformarla, convertirla en otro producto diferente al que nos brindó la naturaleza. Ejemplo, la madera pues se extrae así netamente el tronco del árbol, pero al ingresar a la maderera se corta de tal manera que ya se convierte en tablas para una cama o las tablas para un mueble o para las vigas de una casa, etcétera, etcétera. Pero eso es porque ya pasa a un proceso industrial. Esa materia se transforma por la mano del hombre, por la mano de nosotros, los seres humanos. ¿Listo? Entonces, Jordan, ayúdame a leer la primera característica del sector secundario. Profe, el otro punto. El primer puntito. Ah, Este que está acá. tiene como objetivo transformar la materia prima obtenida por el sector primario en productos industriales con el fin de crear distintos tipos de alimentos procesados, bienes y productos. Listo. Entonces, toda esa materia prima que se agarra de la naturaleza, el hombre la toma y la transforma en otro totalmente diferente para otro uso. Digamos el hierro, hay que extraerlo de la tierra. El hierro pues obviamente sale en forma como de piedra. Hay que fundirlo para poder formar las varillas, el armazón de los carros, las vigas, etcétera, etcétera. Pero ya pasa por un proceso industrial. O sea, no es que agarramos el hierro y netamente lo pegamos así en las casas como la sacamos de la tierra. No, tiene que pasar por un proceso industrial para poder ser utilizado. Ejemplo, otro ejemplo podría ser la ropa, digamos, que está usando Jordan. Listo, se tuvo que haber cultivado el algodón con la planta de algodón, porque el algodón se hace en las plantas. Se recogió ese algodón, se llevó a la fábrica. La fábrica lo que hace es organizar ese algodón de tal manera que lo convierte en hilo y ya otra fábrica se encarga de armar la tela y otra fábrica se encarga de organizar, armar la prenda y otra fábrica ya se encarga de pulirla y entregarla al almacén para que Jordan la pueda comprar. Entonces es un proceso de lo más pequeño a lo más grande. ¿Listo? Ahora, ¿quién está por ahí? Diego, ayúdame a leer la segunda característica. No se escucha, tienes que activar el micrófono. De esta manera, el sector secundario depende obligatoriamente del sector primario, ya que de este obtiene los diferentes productos naturales. Listo. Entonces, ¿qué nos acaba de leer Diego? Obligatoriamente, sin un suministro constante del sector primario, el sector secundario se va a ver seriamente perjudicado porque no va a tener alguna materia prima para poderla transformar. Que es lo que pasa ahorita con el tema de la cuarentena, porque pues se tuvo que parar mucha fábrica y el sector primario pues tuvo que también parar su producción porque pues no había una industria que le comprara. Entonces se rompe esa cadena, se pausa
Y por eso es que vemos que se habla de una crisis económica, porque ese sector secundario, que es el que toma la materia prima del sector primario, pues como no puede activar fábricas, pues no puede producir nuevos insumos. Entonces se paraliza la economía por eso, porque se pausa esa cadena que hay. Y en el sector primario no existiría, no tendría viabilidad el sector secundario. O sea, no me sirve de nada yo tener una tienda de frutas si el que cultiva las frutas no cultiva las frutas. Entonces, no me sirve de nada yo tener una constructora de casas si el que fabrica el acero no está extrayéndolo de la tierra. Si el que extrae el acero no lo está sacando de la tierra, entonces se rompe esa cadena. Unos ejemplos claros del sector secundario puede ser la industria minera, la industria textil, la carpintería, por ejemplo. ¿Claro eso hasta ahí? Sí. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, la parte más Sí, interesante, que es señor. cuando entran ustedes. El sector terciario. Camilo, ayúdame a leer, por favor, las características. La característica. La producción del sector terciario se dedica a ofrecer servicios necesarios para el funcionamiento del ecosistema, de la Economía. economía. Sí, Es decir, no produce bienes, sino servicios. listo. Hay industrias que no necesariamente necesitan tomar del sector primario, o sea, no tomar de la naturaleza, sino que ellos más bien ofrecen una facilidad para algún medio. Un ejemplo claro, porfa, voy a silenciar micrófonos. Gracias. Mantengámoslos así. Mantengámoslos así hasta cuando termine. Eh, este sector más que todo nos va a ofrecer facilidades para ciertos propósitos. Por ejemplo, un banco. Un banco, él no necesita extraer nada de la naturaleza porque pues no tiene un contacto directo con el sector primario, tampoco él es el que fabrica los billetes para decir que es industrializado, sino que él solamente me provee el servicio de prestarme dinero para yo invertir en algún lado. O pues ofrecer una facilidad de pago para yo obtener algo o sencillamente guardarme el dinero. Entonces solamente me está ofreciendo es un servicio, que es en este caso guardarme el dinero o prestarme plata. Ese es un servicio. El sector terciario es básicamente aquel que provee servicios, pero no extrae de ningún lado, como pasa en el sector primario y en el sector secundario. Digamos el transporte público. El transporte público no extrae productos de la tierra, ni tampoco tiene un sistema industrializado porque pues no fabrica los buses, sino que ellos solamente nos proveen el servicio de transportarnos y de ellos adquieren un sustento, digamos que es el pasaje que uno paga en Transmilenio. De ellos se benefician otorgando ese servicio. El Internet que ustedes están usando en este momento es un servicio porque el Internet no se saca de los árboles, ni tampoco se saca del agua. El Internet es un servicio que da una compañía para facilitar la conectividad entre personas, pero no necesariamente tiene que fabricar el Internet ni sacar de la naturaleza ese medio para poder brindarles a ustedes el servicio de Internet. Es un servicio que genera un cobro, sí, pero es por la facilidad que ofrece, más no por lo que produce. Es diferente. Digamos el colegio. El colegio, pues obviamente presta un servicio que es educarlos y el colegio no es que planten los niños en el patio para que salgan y broten los niños y después educarlos. No, ellos solamente facilitan un medio que es su educación. A cambio, pues es una cuota mensual, que es lo que denominamos pensión. Y entonces se convierte en que es un producto de necesidad básica como es la educación, pero no necesariamente tiene que extraerse un medio natural o tener alguna producción industrializada, sino que simplemente facilita un objetivo, que en este caso sería la educación. No sé si hay preguntas hasta ahí. No, señor. Listo. Alison, ¿hay preguntas?
No, señor. Segurísima, segurísima, pero segurísima. Sí, señor. Bueno, después no me envíe, me envíen mensajes que no entendí. Poste. Ahora, eh, les quedo viendo la tareita porque pues estamos iniciando la semana y pues no quiero recargarlos con tareas y tareas, porque pues la información que tenemos acá pues es básica. Lo que sí recomiendo es algo chiquitico que usted lo pueden, esto es de investigar, esto no es de que yo creo o me parece, no. Esto hay que investigarlo, ¿listo? Es algo pequeñito. Vamos a investigar por qué son importantes los sectores económicos. Profe, Señora,